Bueno, gracias por esta oportunidad, me siento honrado en ese marco, como lo han colocado ustedes, mi visita. Eh, sí, me quedé reflexionando de lo último que señalabas. Para mí mi propia historia, la historia de los 30.000, la lucha de las madres y las abuelas, yo particularmente la coloco en el lugar de lo sagrado. Sí, ¿Qué es colocar esa lucha en el lugar de lo sagrado? Que es algo que no lo podés tocar, pero que a la vez te señala y te ilumina el camino y el cómo tenés que transitar. Entonces yo particularmente nunca hice de eso un instrumento, ¿no? En la perfecto. política. Yo desde ahí. Me Y, consta. y hasta mi propia historia, a mí me sorprendió, fui de una charla anécdotas, ¿no? Pero que hacen al sentido de lo que vos Construyámosla dijiste. esta nota, Dale. dale. Voy a dar una charla el año pasado con Graciana Peñafort, que nos estábamos conociendo, legisladora, los dos legisladores, habíamos entrado hace poquito. Podés interrumpir porque Sí, este sí, es el agujero del ahí está, mate. ahí el agujero del mate. Te preparamos un mate especial. Tiene Burrito. 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 Bueno, Ah, se escuchó. Así recibimos a nuestros un lujo, está invitados. riquísimo, aparte, me encanta el mate. Eh, Con Graciana. bien, el No, mate ya sí, sí, está sí, el bien. mate está Cuando mortal. dijiste Graciana me acordé de toda esa historia. ¿Viste? Claro, bueno, está la historia, Graciana. Bueno, pero el punto cuál es. Que nos invitan un compañero de Irrompibles, bueno, Alejandro Grillo, que también es legislador, bueno, recién antes de salir al aire lo citábamos, hace una charla por la memoria, por el Día de la Memoria del año pasado. Sí. El año pasado. Y yo me siento en un panel, así con Graciana, y Graciana quedó sorprendida porque no sabía que yo era hijo desaparecido, ni ¿Viste? nieto restituido, y me impactó, pero bueno, es como yo decidí hacer el camino de la política. A ver, no es para jugar, no está bien ni está mal. Yo lo hice así y yo hago de las referencias de las madres y las abuelas, eso lo coloco en un lugar de lo sagrado. Lo sagrado es que no se toca, pero te ilumina cuando te sentís mal o sentís que no sabes por dónde ni cómo, las mirás a ellas desde ese lugar, desde el lugar de lo terrenal, lo mirás y las ves y ves cómo persistieron, cómo insistieron, cómo nunca bajaron los brazos, cómo ante el momento más oscuro que vivió el país supieron encontrar la luz y el camino. Entonces, a mí la realidad que me alimenta mucho esa lucha y esa ética de lucha que nos legan y que somos herederos, pero no solamente los hijos ni los nietos, sino que el pueblo argentino en su conjunto es heredero de esa ética. Sí. Yo quiero que con la persistencia que tenés para abarcar distintas temáticas, hagamos en conjunto un mecanismo para que todo esto en un... Dijiste, di una charla el año pasado. Sí. Un año de diferencia es menos gente trabajando en los espacios de la memoria, cerrar políticas de memoria y verdad y justicia, centros de cada vez menos Culturales. culturales, todo. Digo, un año. Vos estás hablando apenas en un año. En un eh, año fue tierra arrasada, está exacto. dejando Javier Milei, el gobierno nacional, y las complicidades de los Sí, gobiernos provinciales y de totalmente. muchos actores de la política, no solamente en el Ejecutivo, sino en el Legislativo también, que fueron votados en el marco de un proyecto y después se dieron vuelta, con lo cual eso abona a la profunda crisis de representatividad que tenemos, suma a eso también, digamos, porque no es Milei solo, es un conglomerado de actores, Claro. Exacto. instituciones, legisladores, diputados nacionales, gobernadores Son los Que y mascarones. sectores de avalan la y política que le dan acompañan cursos y eso. tiene 30 Los, diputados solamente Milei. los mascarones de prueba de... Claro, por eso, ¿qué hay detrás de Milei también, no? Totalmente. ¿Qué hay detrás de Lo Milei? que te pido con tu experiencia, que nos sentemos entre todos y todas y digamos, che, ¿por qué no dejamos cuestiones permanentes que no pueden? Digo, esta cuestión del negacionismo no puede ser gratuita. Bien, A buen ver, punto, me a ver, diste el punto, porque yo Bien. me preparé para me esta encanta. entrevista, me preparé hoy a la mañana y quería aprovechar este momento para dejar una reflexión, Sí, una reflexión en relación a este tremendo video que publicó Agustín Laje
desde las redes del Gobierno Nacional el día 24 de marzo, que tuvo más de 15 o 16 millones de vistas. Con lo cual no podemos mirar para otro lado y debemos mirar ahí qué sucedió. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué discurso viene ahí? Entonces yo lo que voy a intentar es hurgar un poquito en ese discurso, identificar algunos puntos y más que todo develar, si se quiere, con ustedes acá, porque es una mirada la que yo tengo, un poco el objetivo y la estrategia de ese video. Buena propuesta. Análisis y discurso. Perfecto. Que es un poco lo que veníamos nosotros desde que empezó el programa en marzo, como que nos la pasamos desmintiendo con datos, con hechos, lo que desde el gobierno intentan plasmar, ¿no? Como, bueno, bajó la violencia de las mujeres, por decir un ejemplo, que lo han dicho, y nosotros postulamos, no, hay un femicidio Falso. cada 26 horas. Exacto. Es un poco el mecanismo que venimos haciendo y me parece perfecto lo que Hay que dar propones. respuesta desde los medios populares. Y ni que hablar de la política. Ni que hablar de la política. Y es más, hago una antesala a este video de algo que pasó después, que pasó ayer, y que tiene que ver con la destrucción del mural, del monumento a Osvaldo Bayer. Tiene que ver con eso, porque Totalmente. va en una misma línea de lo que ellos llaman la batalla cultural. Es decir, ellos hoy acá en Argentina, a cabeza de Javier Milei, están llevando a cabo una guerra económica. Vamos a ponerlo en términos bélicos, como lo ponen ellos. Esto es una guerra económica de implantación de un modelo con características similares al de la última dictadura militar. En esa guerra ellos despliegan batallas. Sí. Hay batallas. Tenés la batalla, la represiva, que se da cuando vos te movilizás y le discutís caja o presupuesto, porque ahí es cuando te reprimen. Tenés la batalla política, electoral, legislativa y judicial que ellos están dando. Y tenés otra batalla que es la batalla cultural. Que la batalla cultural ellos la dan cuando vos no le discutís caja directamente, pero les discutís los valores centrales de su proyecto político o el nuestro o viceversa. Totalmente. Porque vos fíjense. Sí. 8M no reprimieron, cuando se movilizó la comunidad LGTBQ+, tampoco reprimieron, y el último 24 de marzo tampoco reprimieron. Exacto. Es ahí cuando activan el dispositivo de la batalla cultural. Y 24 de marzo Qué buen dato. es la batalla cultural, la madre de las batallas culturales que está dando el gobierno de Javier Milei. Entonces, me quería detener en esta batalla puntual del 24, que lo traía Osvaldo Bayer, porque el 24 de marzo, lo que pasó el 24 de marzo, se explica en la impunidad de los delitos cometidos por el propio ejército en las huelgas patagónicas del 29 y el 30. ¿Por qué? Si esos crímenes que develó justo, y el que lo devela y lo saca de la impunidad política, por lo menos, porque esos delitos todavía no se juzgaron, fue Osvaldo Bayer. Totalmente. Entonces está absolutamente conectado. No es casual No, para el nada. discurso y el video de Agustín Laje el 24 de marzo con lo que acaba de suceder ayer. Hay una conexión total, porque justamente esos crímenes no han sido juzgados. Esos crímenes, ahí hay que memoria completa, ahí sí que necesitamos memoria completa. Pequeña cápsula. Sí, Abriste una puerta que amerita una visita más, porque la batalla es de ellos. Nosotros generamos hechos, no generamos batallas. Entonces, 24 de marzo, ayer la desaparición de Rodolfo y el atentado contra la figura de Osvaldo. Ellos decían, las historias no están separadas, ni de la Patagonia, ni el exterminio de los indios, de nuestros pueblos originarios, nada. Eso quería decirlo para invitarte hay a seguir discutiendo. hay un sentido muy claro de ellos de destruir, si se quiere, nuestra identidad nacional, Muy buen punto. nuestra soberanía y demás. Pero bueno, quiero hacer un capítulo específico y traje acá unas anotaciones que me hice hoy a la mañana Dale. con respecto al video, porque creo que ahí hay un punto sobre el cual ellos van a insistir.
Y es más, ese discurso no nace con Milei. El discurso que toma Agustín Laje nace ya durante el macrismo. Esto también quiero ponerlo. Pero bueno, vamos al objetivo. ¿Cuál es el objetivo central del Vamos. discurso de Agustín Laje en ese video? Para mí tiene varios objetivos, pero el principal es romper el consenso democrático post-dictadura en relación al rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior y a correr los límites represivos de la fuerza de seguridad. ¿Para qué? Para poder profundizar el modelo económico actual. Totalmente. Entonces, no es una discusión que ellos se van al pasado por el pasado mismo, sino que es una discusión que se actualiza en el presente. Es decir, ese discurso de Agustín Laje tiene que ver con el presente y el futuro. ¿Está? Entonces, ese es el objetivo. Estrategia para ese objetivo, el negacionismo. Totalmente. Ahora bien, detalle. No es el negacionismo alopando, un negacionismo que te negaba todo, que reivindicaba el accionar de la dictadura, reivindicaba el accionar de las fuerzas represivas. No, no, no. Acá dieron un salto en calidad con el dispositivo y entonces hacen del negacionismo no una cuestión totalizante, sino que usan otra variante del negacionismo, que es relativizar, minimizar y distorsionar los hechos sucedidos durante los años 70. Correcto. ¿Está? Entonces tenemos objetivo, dijimos, Profundizar, profundizar, correr los límites de represivo por parte de la Fuerza de Seguridad. Exacto. Hoy, para eso, llevan adelante una estrategia. Que esta estrategia del negacionismo relativo ya viene desde el macrismo. Y más que todo de los grandes medios de comunicación a través de una estrategia que ahora la voy a describir. Es decir, esa estrategia se compone de acciones negacionistas. Así que lo que voy a hacer ahora, trato de ser pedagógico para que se Sí, entienda, sí. porque es terrible lo del video y creo que hay que ir ahí desmenuzando. Estás en el lugar indicado. Bueno, entonces yo enumeré, por lo menos que identifiqué 3 acciones negacionistas. Hay una primera acción negacionista que tiene que ver con esto de justificar el golpe de Estado a partir de una violencia que venían ejerciendo las organizaciones armadas revolucionarias durante los 70. Entonces, ante esa violencia ilegítima, ¿no?, desplegada por las organizaciones revolucionarias, vino de parte del Estado una respuesta ilegal, pero para defender el país, claro, es decir, anteponen una respuesta por parte de las organizaciones, viene otra respuesta en el mismo nivel, igualan las violencias, ¿no? Sí, la teoría de los dos demonios. Reeditan la teoría de los dos demonios. Exacto. ¿Y qué pasa? ¿Qué mecanismo negacionista se activa ahí? ¿No? Pero para ir identificando. Distorsionan el sentido del golpe. Porque el sentido del golpe no fue para dar respuesta a esa violencia, que ya estaba desarticulada para ese momento, sino para instalar un profundo proceso de transformación de la identidad nacional de nuestro país a través del terror, la muerte que se expresó en los campos de concentración, por la matanza de 30.000 o más argentinos, por la desaparición, los exilios, robo de bebés y todo el mecanismo represivo. ¿Para qué? Para instalar un modelo económico del cual sufrimos las consecuencias hoy día. Para que tengan conciencia, y esto para los más jóvenes, la Argentina a partir del 76 no fue la misma Argentina, fue otra Argentina. Totalmente. Digo, con suerte se siguió llamando Argentina, porque la transformación económica, cultural, social y política que hubo en ese país dista 100% de lo que era la Argentina hasta ese Rompen momento. el modelo productivo, Rompen el modelo productivo, endeudamiento. sobre la base, obviamente, del terror. Exactamente. Y eso, hay un sentido común, por eso yo quiero que vengas a seguir hablando de la batalla, porque yo no perdí ninguna batalla. Yo perdí una elección, pueblo, pero nosotros damos una batalla, vos das una batalla todos los días. No tenemos la repercusión, pero lo vamos a lograr. Ahora bien, en ese análisis de ese discurso, el punto de partida está perfecto, porque lo habían intentado otros golpes. Exacto. Y otros gobiernos, la década infame lo intentó también, con el modelo de sustitución de importaciones que viene a partir
del golpe de Farrell, arrancamos. Pero ese de la dictadura, ellos habían detectado que había que romper el sistema solidario, Exacto. el esquema de organización que tenía el pueblo, las organizaciones Ujú. sindicales, las organizaciones sociales, el estudiantado, y además había que terminar con la batalla ideológica que se estaba dando en nuestro país y que generaba cada vez más adeptos. Entonces, obviamente, Sí. apuntaron a todo. Sí, y el disciplinamiento social Oh, que provocó el genocidio fue brutal. Por eso decimos que es genocidio. totalmente. Por eso dijimos que fue genocidio. Y esto también no fue terrorismo de Estado, fue genocidio. Es decir, genocidio es cuando desde el propio Estado se intenta esto transformar radicalmente la identidad nacional de un pueblo, Y, desde el terror, y coincido a tal desde el punto terror. claro, y coincido a tal punto, porque si bien es cierto, dice, hay violencia, nosotros vamos a ejercer violencia, pero lo desmedido de esa respuesta, porque estaba agotado, No, y a lo entendamos, sumo, si hubo crímenes o delitos cometidos, se los juzgaba. posta, como hizo Italia, por ejemplo. O como se hizo con ellos después, Sí, por supuesto. Sí, totalmente pero en los juzgados ordinarios. Pero cierro la Vamos. idea, así ya No, después por le damos, favor, para me que quede encanta. Sí, sí, sí. para la audiencia que nos está escuchando. Eh, ¿Qué logra esto de relacionar una violencia legítima con una violencia ilegal por parte del Estado? Que Agustín Laje no es que la desconoce, reconoce la represión ilegal, pero ¿qué logra con esto? Volver a relegitimar el rol de las Fuerzas Armadas. Y esto se conecta con el presente, Totalmente. porque justifica el golpe. sí, lo ponen como, bueno, restablecen el orden. Exactamente, ¿no? era Que es un- necesario. En Porque el son golpe discursos de que justo, se en el utilizan. golpe, todos los golpes, la primera frase, el primer comunicado decía, las Fuerzas Armadas como reserva moral de este país han tomado la Sí, sí. reserva moral. ¿Quién ¿Quién te- quién te lo dio? No, la locura. No, Tal cual. cerra. Bueno, Esta charla me encanta. sí, es profunda, ¿viste? Es Claro. profundo. Es profunda. Pero bueno, creo que amerita por lo que sucedió el 24 de marzo, Totalmente. por lo de Agustín Laje y por la gran movilización que después vamos a hablar, que fue increíble. Otra acción negacionista es este dispositivo que ellos vienen trayendo ya desde antes de Milei y que inicia con el periodo de Macri, que es el siguiente: esto de equiparar los delitos comunes, porque son delitos comunes cometidos por las organizaciones revolucionarias, con los delitos de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas de manera ilegítima, ilegal y clandestina. Sí, sí, sí. Entonces, desde ese lugar, a diferencia de lo que era el discurso Pando, para ponerlo, ¿no?, en un lugar, ubicarlo en un lugar identificable, este discurso vuelve a traer ahora sí la teoría de los dos demonios, la trae de vuelta y otra vez relegitima el accionar de las Fuerzas Armadas de Seguridad. ¿Se entiende? Sí. Es decir, Clarísimo. porque esos delitos, como decíamos recién, fueron delitos comunes, muchos juzgados, y lo que no se pudieron juzgar porque las personas que lo cometieron están desaparecidas. Tal cual. Hubiesen sido juzgadas, pero el accionar fue absolutamente desmedido, ilegal, sistemático, planificado. Por eso decimos fue genocidio. Sí, 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 sí. Y además, la justicia no fue tocada en ese entonces. Durante toda la dictadura Exacto. militar, la justicia se mantuvo como poder real, como uno de los roles del Estado. El Fue tema es apéndice, fue apéndice. que, totalmente. De hecho, yo mi caso, mi historia, no me quiero ir por ahí, tengo un punto más, pero la propia justicia fue la cómplice en mi Totalmente. adopción. Entonces, bueno, había toda una complicidad del aparato judicial con ese modelo, como lo hay hoy también, ¿no? Claro, Con lo este que modelo decías al económico. principio, ¿no? De que Milei no actúa solo, sino que... No, está- ahí eso es un conglomerado. Conglomerado. Exacto. Y el tercer punto, ya para cerrar esto que yo traje este análisis, es la cuestión cuando ponen en duda a los 30.000. Entonces, la cuestión de los 30.000 no es un número, solamente, es un símbolo, es una interpelación al Estado por lo que falta. Justamente la necesidad que tenemos de completar esa memoria sabiendo dónde están los cuerpos de los 30.000 desaparecidos, dónde están los nietos apropiados y sus Totalmente. hijos, y para tener memoria, verdad y justicia, porque lo que hacen es, cuando ponen en duda los 30.000, ponen en duda
todo el proceso que se dio de Memoria y Verdad y Justicia, y lo más aleccionador que hay y pedagógico que hoy hay es la política de Memoria y Verdad y Justicia. Por la política de Memoria y Verdad y Justicia es que las fuerzas de seguridad no dan un paso más, sabiendo que si dan un paso en falso, van presos. Tal cual. ¿Se entiende? Entonces, Sí. todo tiene que ver con el presente. Entonces, es como un muro que hay construido ahí de Memoria, Verdad y Justicia, que ellos permanentemente intentan correrlo. Lo del 24 de marzo y el discurso de Agustín Laje va en ese sentido. Relegitimar el accionar de las Fuerzas Armadas para correr los límites de represivos de hoy, para poder aplicar hoy un modelo que deja fuera a millones y millones de argentinos. Eso. Pero, ya lo adelantaste, hubo un 24 de marzo del 2025. Sí, que como dato, y acá en una casa de los trabajadores, me pareció muy importante la presencia del movimiento obrero organizado. Por supuesto. De la Por CGT. supuesto. Fue muy importante. Porque además es la que más mártires ofreció a toda esta cuestión. Y del sentido que tuvo el modelo. Yo me acuerdo la primera marcha cuando la Comisión Nacional de los 25 en plena dictadura le produce el primer paro a la dictadura. Y después, 2 días antes de Malvinas, se hizo una movilización que fue brutalmente reprimida, fue brutal, es más, Miguel, Ubaldini, varios dirigentes, Roberto García, fueron presos ese día. Y 2 días después, los militares se dan cuenta que se viene la noche, Malvinas. Desembarcan en Malvinas, pero ya no tenía retorno, esto ya era creciente la demanda internacional y el contexto económico había dilapidado todo lo que habíamos generado en muchísimos años, pero me parece que la respuesta del 24 de marzo, ahí no podemos hablar de ideología solamente, ahí afloró ese consenso, pues yo vi familias, gente suelta, Mucha familia. Muchísimas familias. Eso que vos eso tenés que dejarnos ese punteo, porque en el recorte lo podemos ir poniendo por parte, porque esa explicación así lisa y llana de cómo intentó operar también generó el efecto de que en días previos la gente tenía decidido ir. En La Plata hay una marcha a los 23. Y eso que veníamos de una represión terrible de hacía 15 días. Sí. Igual, había que estar. Todo el mundo me dijo, hay que estar. Se citaban, era vital, entre era amigos, vital, conocidos en la estación del tren, nos encontramos en tal lado y veníamos. Y uno ve la de acá porque vive acá, pero esto fue en todas las plazas del país. Sí, en Córdoba, en Rosario, Salta, a mí me dio un aire, Bariloche. A mí me dio un aire, una felicidad. Yo volví con una cansado. Y porque eran 2 marchas jubilados. ¿A dónde vos fuiste Yo fui a la de La Plata. A la de La Plata. Pero acá vine con la familia, vine a que vivenciara. Mi sobrina venía por primera vez a una marcha a Buenos Aires. ¿Qué edad tiene? 19. Vivió toda la vida en un pueblo del interior de Corrientes, Montecasero. Montecasero. Del pueblo donde es... hasta Otavis. No, te iba a decir Joaquín Areta. Quisiera que me recuerde. Pero... no sabía que era de Joaquín Areta, era de Montecasero. Sí. Tenemos muy buenas cosas en Montecasero. Dicen, salvo vos, negro degenerado, desgraciado, que te fuiste. No, pero te quiero decir, en el interior, en las provincias también, ¿cuántos centros clandestinos trajiste ayer? 814. Y en algunas de las provincias había tremenda la cantidad. Bueno, la marcha del 23 en La Plata fue porque la columna era tan grande de militancia por la universidad, por los polos fabriles en La Plata, que la represión fue muy violenta, por eso los 23, ahí está. Ahí está el mapa que trajimos ayer, que había un usuario que había dicho, con solo que haya 37 personas en cada centro, superaba los 30.000. Pero aparte hay gente que no ha denunciado, el trauma que es muy difícil. Y hay familia, yo en mi familia, a ver, vamos al caso. Yo tengo mi familia materna, Fontana. Yo soy la Blunda Fontana. Yo tengo raíces de entrerriana, vos correntina, yo entrerrianas. Mira. Mi madre ¿De dónde? De Crespo, cerca de Paraná. Y después del lado de mi papá de Junín, provincia de Buenos Aires. Así que bonaerense y entrerriano. Campo todo. Todo el campo, sí. Totalmente. Bueno, a mi familia materna le costó un montón.
la denuncia, movilizarse. De hecho, ellos a mí no me buscaron, no pudieron, no supieron, no sé, no me buscaron. No me buscaron. Entonces hay una imposibilidad. Es decir, el trauma social que genera un genocidio es tremendo y afecta, según Daniel Ferenstein, que recomiendo seguirlo, para mí mi sociólogo de cabecera, digo yo, que analiza en profundidad los temas de genocidio y fascismo hoy. Tenés que invitarlo un día, tiene que invitarlo. Venga, Daniel que venga junto es con vos. para mí un visionario. Yo lo visité a él en el 2018, me acuerdo, cuando él sacó un libro que se llamaba La teoría de los dos demonios recargados, donde había empezado a identificar ya esto de cómo volvían con la teoría de los dos demonios desde este lado, ¿no? De igualación de víctimas. Claro. Ya lo había visto. No, es más, y Daniel escribió El enano fascista en el 2018 también, ya anticipando un poco lo que se venía. Así que mirá, sí es importante cuando un sociólogo y cuando la academia se pone a analizar verdaderamente los problemas de una sociedad. ¿Cómo es su cuenta? Daniel Fierenstein. Ahora lo Bueno, Bien. después se lo paso. Sí, sí. Sí, La Porque vamos a es seguir. necesario. Nosotros decidimos este año como concepto comunicacional esta apertura. Nosotros no necesitamos tener los cuadros de Perón y Evita para que No, se sepa cómo somos. total. Pero necesitamos abrir porque en definitiva, si no que era como una barrera que poníamos adelante. Entonces nos interpelábamos a otros sectores que no fuera el propio. Es como pescar en el mundo marino, ¿viste? Entonces, Muy bien, muy inteligente. entonces dijimos, hay que escuchar, segundo punto, hay que escuchar. Comunicadores que no escuchan jamás podrán construir comunicación. Y como el paso que estamos dando ahora es la consolidación de la batalla que ellos plantean, nosotros la damos como producción material de sentido. Nosotros decidimos que ellos te esconden un elefante blanco con un montón de elefantes blancos. Entonces está entre en nuestro rol contestar, pero desde el dato, Exacto. desde la cuestión real. No podemos seguir haciéndole la agenda de ellos. Cuando vos mirás, lo digo, algunos canales que son parte funcional del remo sincronizado, al tomarlo como lo plantean ellos, terminan siendo funcionales ahí. Sí, sí. Y nosotros tenemos a La Blonda, al Tano, a Bradelli, un montón de compañeros que te pueden dar desde otro lugar una mirada diferente y nosotros desde ahí compartir. Me acaba de mostrar los números de la entrevista de Basterra. María Babasterra. Y para nosotros, para una radio de streaming sindical online, son numerazos. No, pero hay que afinar el contenido. Yo creo que el tema de redes, cuando vos pones un contenido interesante, la gente lo ve. Totalmente. Lo ve. No hay que minimizar eso, no hay que minimizarlo. Hay que dedicarle, así escarbar ahí, profundizar. ¿Por qué? Porque esto, como vos bien decías, esto que te tiran piña permanentemente, aparte, el otro día presentamos un libro que también recomiendo que lo invites al autor, que se llama Rocco Carbone, Sí. conocido, Sí, sí. que lanzó un libro que se llama El lanzallamas y Milei y el fascismo psicotizante, ¿no? Entonces dice, el fascismo no como el arquetipo del fascismo del siglo XX, sino que le identifica la operatoria del fascismo hoy. El fascismo como una práctica social, como una práctica que se te cuela en tu cotidianeidad. Se te cuela. Es decir, por ejemplo, cuando vos no profundizás un tema y te quedás por la superficie, cuando banalizás la complejidad, cosa que no hacen en esta radio, estás practicando el fascismo. Exacto. Y además, mirá lo que Interesante dijiste. el concepto. Chabela Sí, invítenlo. Chabela estuvo como 2 semanas hinchando, che, mirá, Andrés lo reconoció, vamos a invitarlo a Roque Carbón. La verdad es que somos muy bolsianos acá, en el sentido de que históricamente nos quieren mantener divididos. Si en lo de Rocco estuviera aislado, es un espasmo, nosotros tenemos que empezar a unir todas esas producciones Claro. de sentido. Producción de sentido. ¿Entendés? A eso Porque iba. ahí le ganamos. Sí, Porque sí. nosotros somos más. Porque aparte es enloquecedor lo que ellos hacen. Vos fíjate que nos habló primero que el Papa era un demonio. Después terminó sacándose la foto. Nos habló que había que destruir el Banco Central. Ahora hay que sanearlo endeudándonos con el Fondo Monetario Internacional. Eso del Ejecutivo. Después tenés los diputados. Pichetto. El oficialista de ley. No hay peor astilla que eh, el mismo palo. Está claro. Dice una cosa, vota otra. Entonces hay un nivel de confusión, de mareo. Es decir, es esto, es psicotizante. Sí. Pero está No, Rocco. Sí, afirma, por eso niega, digo, afirma, muy niega, bueno el afirma, niega. concepto que usa. Pero Sí, está Rocco. afirma, niega. Claro. Te vuelve loco. Entonces,
profundidad, dato, pararte sobre la verdad. Exacto. Ahí, madres, abuelas, ¿viste? Eso, no hay que dudar. Mira, Rocco, vos, ayer trajimos a Casu. ¿Ayer o antes de ayer? ¿A quién? ¿A Casu era? El chico que hablaba de la historia del tío. Ay, se me fue. El No sé. video del chico que pasamos en la... Ah, Coscu. Bueno, Coscu. Coscu. Ahí está, ahí es. bueno. Bien, no. ¿Entienden Perfecto, el concepto? sí. Digo, ese pibe está legitimado. Que tiene un tío desaparecido. Sí, sí, Con- No gracias, hablo Elizabeth. de legalidad, ¿eh? Legalidad y legitimidad son cosas totalmente diferentes. Ese pibe está legitimado, te llena un estadio Sí, sí, y, sí. y prefirió jugarse y decir la historia de su tío. Sí, que también su público es muchos jóvenes, ¿no? Mucho. Que es donde los libertarios están ahí cazando a esa edad. Entonces piba, está la muy bueno. estigmatización que hicieron de Lali, por ejemplo. Sí, terrible. ¿Entendés? Me vino un dato que no creo que sea. Vamos. Me bajó. Dilo, me bajó un dilo. dato, me bajó un dato. Con esto de los jóvenes, hay esperanza. Y no es todo libertario. Es más, cada No, vez es menos no. libertario. Vieron que a veces doy charlar en los colegios contando el testimonio que me parece que lo que más nutre. Estuve en un colegio que se llama, de acá de Capital, el Normal 1, calle Córdoba 2006, enfrente del edificio del agua. Sí. Precioso edificio. Un nivel de participación, de conciencia Mirá. del proceso histórico que vivimos en los ¿Te últimos... sorprendiste o ya venías percibiendo? ¿Qué pasaba? En los últimos años, últimos 22, 23, estaba el discurso libertario presente en las Sí, escuelas. Estaba. Eso hizo... claro. Así, se fue desgranando, está, y estas cosas, por eso lo del video que hay que salir a marcar la posición, está, pero cada vez menos. Y otro dato, un dato, digamos que los pibes no están en la onda libertaria, están en otra, están en una más cerca de acá que de allá. Bien, mejor. Dato, había 300 chicos y chicas, impresionante. Recontra involucrado, las preguntas que me hacían, aparte enseguida uno tiene el termómetro, te das cuenta, los pibes estaban muy consustanciados con la verdad histórica. Así. Después hay otro día en Acoite y Rivadavia hay una organización peronista que tienen unos chicos que militan en el Club Oeste de Caballito y han decidido en el último año poner una olla y le dan comida todos los domingos a más o menos 200 personas. Y el otro día dice, che, Andrés, venite a dar una charla, por el 24 me dice, porque nos está pasando algo. Se están empezando a sumar todos los domingos muchísimos jóvenes de abajo de 20 años porque quieren hacer algo y no se bancan más esta situación. Mira. Clave. Bueno, Y por eso. necesario. Yo te traigo datitos así que voy percibiendo, escuchando Sí. de lo que voy... Nunca la parte por el todo, pero sí que hay. Obvio, No, claro. no hay puede que ser. olvidarnos que hay No hay. igual No está, pero... un segmento pero que... hasta hace unos meses veníamos con un nivel de cosa que se terminó. Obvio. Aparte un No, lavado, claro, lavado de venía una cerebro avanzada que- fuerte. Eso empezó a quebrarse. Creo que Milei ha perdido muchísima credibilidad producto de sus errores no forzados, cometidos por él, pero empieza a develarse un poco el verdadero sentido de cosas. Bueno, ahora termina en el Fondo Monetario Internacional, a un año de mandato, Totalmente. más rápido que Macri, claro. Sí, Andrés, ¿no te gustaría hacer un programa o preferís la nota? Yo prefiero la nota, porque Sí. me da esto, porque yo sabía que hoy venía acá, entonces agarro el tema que me parece y lo profundizo y... Bien. Bien. porque no quiero comprometer algo que no sé si después voy a poder... No, personal, digo, no acá. Ah, programa no sé, pero Porque, viste, nosotros vamos a hacer una experiencia, un grupo de comunicadores y comunicadoras en La Plata, no hay un programa o un espacio que intente marcar una agenda como acá en Capital. Acá en Capital hay muchas experiencias y saludamos. Nosotros estamos tirando junto con la radio del Subte y con la radio de UTE, por ejemplo. Ah, ¿Entendés? Entonces ya se ha empezado a esto de que, che, vamos a juntarnos. Sí, bueno, es más hay que- barato. Es más barato. eso es. Pero allá vamos a hacer una experiencia. ¿En La Vamos- Plata? En La Plata, Ah, con mirá. compañía ayer nos reunimos y vamos a intentar. Así que No, bueno. yo para colaborar, a Pero lo disposición, sé.
Sí. Ahora, hacer un programa, no sé, por los tiempos, ¿viste? Nah, era, pero digo, pensé pero que te- igual me gusta la idea, me gusta porque sé que ahora es palabra, ¿viste? Mucha palabra, Sí, palabra, viste, y meterle. despertar, mover, Sí. mover. Antes de cerrar, me quedó algo que dijo Andrés de tener a las madres y a las abuelas como lo sagrado, Sí, lo como sagrado. no su camino. Me recordó mucho que el 24 de marzo en Italia y en Francia también se recordaron a los desaparecidos detenidos en Argentina, en la embajada, y en el caso de Italia se prendió el faro de Roma con el lema La memoria es luz. Ah, mirá. Y bueno, me recordó mucho a lo que dijo Andrés, así que Sí, lo sí, quería sí. comentar. Qué bueno. Sí, No, Qué bueno. tomemos un hábito. Me gusta debatir estas cuestiones porque rebatir estas cuestiones como uno va marcando posiciones y el terreno. Sí, sí, Así sí, en que nuestros propios lugares. de, Porque si no nos quedamos como en el no lugar, pero ¿viste? Como esto es tan claro, psicotizante lo que estamos atravesando, ni hablar. tan psicotizante, que no es solamente Argentina, que es mundial también, porque así es. Argentina hoy está haciendo una prueba piloto de cómo funciona esto, no es cualquier país Argentina, entonces estamos haciendo un globo de ensayo de los grandes intereses corporativos financieros, tecnológicos, tecnofeudales, como hablamos la otra vez. Entonces es dramático lo que estamos atravesando, pero por eso, pero también tenemos lugares muy propios Pero por y de supuesto. mucha fortaleza y también con mucha ética, ¿no? Con mucha ética, que es hoy lo que necesita nuestro pueblo, ¿no? Necesita certeza, ética, claridad hacia dónde vamos. Eso es una de las fortalezas que tiene Cristina, ¿no? Y por eso sigue siendo la líder histórica y actual, ¿no? Que es, ¿no? Yo identifico en ella eso, ¿viste? Sí, Verdad, por rectitud supuesto. y demás. Ya sos bandera, sos cántico, ¿viste? Cuando llegas Sí. a ese nivel en el pueblo, no hay retorno. No hay retorno, ¿Entendés? sí, sí. Hay algunos que no serán banderas, no serán cánticos, solo para putear nomás. Cerramos. Otro dato me decía que en la marcha no había, de la única dirigente que había imagen era de Cristina. ¿Viste? Sí, 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 sí. sí, la única, ¿eh? Sí. Política, digamos, que Claro. había imágenes en la marcha, es un dato Mirá. interesante también. Mira. Mm. Bueno, de esta manera nosotros cerramos la entrevista con Andrés Lablunda y cerramos a nuestra interpretación lo que quisimos llevar adelante como la Semana de la Memoria. Así Para es. mí, una alegría, un honor. Y me pongo con una situación muy particular porque la verdad el aprendizaje en todos estos días fue de un nivel que a nosotros nos va a permitir encarar de ahora en más con este concepto. Construir sentido en función de... Esto no es cuestión de prevalecer, esto es cuestión de entender, porque prevalece la fuerza también. Sí, sí, Pero sí. nosotros tenemos que entender este momento. Andrés Lablunda, muchas gracias. Bueno, gracias Un gusto a ustedes tenerte en la y radio. felicitaciones también por la nueva Sí, incorporación. Gracias. mucho más linda que yo. Sí. No sé por qué es algo morocho yo en la imagen. ¿Viste? Es un filtro, es un filtro. Vamos a la pausa, despedimos a Andrés y cerramos porque ya viene haciendo lío. Vamos.